En esta oportunidad vamos a ver el diseño de mezcla por el método ACI, pero además utilizando aditivos. ¿Listo? Entonces, este pequeño ejemplo, el cual vamos a desarrollar para este diseño de mezcla, se ha tomado en consideración debido a que nos han estado pidiendo en este caso el desarrollo de este diseño, pero considerando algunos datos, como en este caso aplicando a un caso real y utilizando en este caso la desviación estándar para poder iniciar el diseño de mezcla. ¿Listo? Entonces es por ello que hemos realizado este método. Es similar al método ACI, que también tenemos un video aparte. Los que desean pueden también revisarlo, está paso a paso. Listo, pero en este caso vamos a adicionar algunas cositas más y utilizar tal vez un formato un poquito distinto al anterior, pero los procedimientos y cálculos son los mismos. ¿Listo? Entonces, para este diseño vamos a tomar como ejemplo este pequeño, en este caso ejemplo, si se podría decir, para poder demostrar o desarrollar el diseño de mezcla. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Para poder desarrollar el diseño de mezcla ya se debe tener, como sabemos, ya los ensayos físicos de los agregados. ¿Listo? Asimismo debemos tener características ya de los elementos o materiales que vamos a utilizar. En esta ocasión vamos a utilizar estos datos, los cuales netamente estamos obteniendo ya de los agregados que vamos a utilizar. Para ello previamente debemos tener, ¿no?, algunos datos ya en este caso establecidos para iniciar nuestro diseño. Listo, entonces para poder iniciar, ¿qué nos dice? Que vamos a aplicar en este pequeño diseño para el tema de pavimentos. ¿Qué dice? En la localidad YY, digamos cualquier localidad, se desea construir un pavimento rígido con las siguientes consideraciones. ¿Listo? Necesito que ese pavimento tenga un F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y lo que me está pidiendo en este caso el slam es de 3 a 4 pulgadas. ¿Listo? Ese es el slam. Listo, entonces, ¿qué más nos dice? También nos dice que se tiene como dato estadístico la desviación estándar. ¿Listo? Anteriormente no teníamos este dato en el diseño anterior que hemos hecho por el método ACI. En este caso vamos a utilizar este dato de desviación estándar. Esto se utiliza cuando generalmente ya hayamos realizado ensayos con este tipo de agregados, ¿no? Supongamos vamos a utilizar un tipo de agregados y ya tenemos data, ¿no? En este caso de la resistencia del concreto que hemos obtenido con este agregado que vamos a utilizar. Listo, para ello nos dice que la desviación estándar va a ser de 3 megapascales. ¿Listo? Referente al control de calidad efectuado en la obra previamente, ¿no? Listo. ¿Qué más dice? Vamos a utilizar aditivos. Se emplea aditivo superplastificante. Listo, según la ACTM va a ser un tipo F, que por recomendación del proveedor tendrá una dosis del 1% respecto al peso de cemento. Esto también es muy importante, ya que vamos a utilizar este dato al final para ver cómo utilizamos el aditivo. ¿Listo? Y que cuenta con las siguientes, en este caso cuenta con las siguientes recomendaciones. ¿Listo? Reducción del agua 10%. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando utilicemos este aditivo, si por ejemplo vamos a utilizar por una cierta cantidad 100 litros, cuando utilicemos el aditivo vamos a reducir al 10%. Quiere decir que vamos a utilizar solo 90 litros de agua. Y su densidad, igualito, este dato es importante, de densidad 1,2 kilogramos por litro. ¿Listo? En este caso 1,2. Lo tengo acá. A ver, vamos a ver. 1,2. Listo. Se han analizado los agregados disponibles en la zona y se tienen los siguientes resultados. Listo. Para poder iniciar tenemos estos resultados. Listo. Acá están los ensayos físicos. En este caso del agregado fino, agregado grueso. También tenemos algunas características, como va a ser en este caso el peso específico del agua, el peso específico del cemento tipo 1. ¿Listo? En este caso estamos considerando el peso específico del agua como si fuese 1000, ya que vamos a considerar un agua simplemente un agua de la red pública, puede ser, ¿no? Listo, y tenemos en acá también en este caso los datos principalmente del agregado fino y grueso. Listo, estos datos. Listo, entonces vamos a ver. Tenemos el peso unitario suelto y peso unitario compactado. Listo, suficiente con estos datos. Ahora sí, vayamos al desarrollo de nuestro diseño. ¿Listo? Entonces, primero lo vamos a realizar sin aditivo. ¿Listo? Porque el aditivo es bastante fácil, pero lo importante es conocer o entender el procedimiento que se va a realizar para poder entender paso a paso cómo podemos desarrollar este método ACI. Listo. Entonces, a manera de resumen, acá tenemos todos los datos que debo considerar. ¿Listo? Entonces, tenemos F'C, decíamos 210 o si no 21 megapascales. ¿Listo? En kilogramos por centímetro cuadrado o en megapascales.
El SLAM me dice que van a utilizar de 3 a 4 pulgadas. Listo, 4. Desviación estándar de 3 megapascales. El tamaño máximo nominal del agregado grueso va a ser de 1 pulgada. El módulo de fineza del agregado grueso de 7.5 y módulo de fineza del agregado fino de 2.8. Listo, esos datos son importantes. Por favor, tomar en consideración que estos datos que están sombreados de color naranja o amarillo son, en este caso, datos que vamos a modificar. Necesitamos cambiar en función, en este caso, a los materiales o elementos o componentes que vamos a utilizar. ¿Listo? En este caso, yo ya lo tengo este pequeño Excel desarrollado, pero vamos a explicar paso a paso cómo pueden desarrollarlo. En este caso, una hoja de cálculo, ¿no? Simplemente son cálculos básicos, el único es entender el procedimiento. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, el primer paso, ¿listo? ¿Qué nos dice? Calcular el contenido de aire y agua. Listo. Como les decía, el método ACI generalmente, o casi para la mayoría de los métodos, utilizamos tablas en las cuales nos van a especificar ya algunos datos que vamos a obtener. En este caso, para la primera tabla tenemos cómo podemos encontrar la cantidad de agua y la cantidad de aire, ¿no? Y para este caso, esto va a estar en función del tamaño máximo nominal. Listo. Como dato me decía que el tamaño máximo nominal es de 1 pulgada. Listo, 1 pulgada. Necesito ese dato para poder ubicarme en esa tabla. 1 pulgada, ingeniero, aquí está, 1 pulgada. Aquí estamos en 1 pulgada. ¿Qué más? Necesito el SLAM. Listo, el SLAM. En este caso, me están pidiendo un SLAM de 3 a 4 pulgadas. Listo. De 3 a 4 pulgadas sería esto, ¿no? Entonces, cuando hagamos la intersección de esos dos datos, vamos a obtener en este caso que o la cantidad de agua que vamos a utilizar va a ser el 193. ¿Listo? Entonces la intersección de eso sería 193. Listo, ingeniero. Ahí tenemos. Entonces la cantidad de agua para un metro cúbico de concreto va a ser de 193. Listo. Ya tenemos el primer dato. El segundo dato, igual, en este caso esta tabla también está adaptado para poder obtener igual, ¿no? La cantidad de aire en este caso que va a incluir nuestro concreto. ¿Listo? Es igual, ingeniero. Necesito los mismos datos. Necesito el tamaño máximo nominal de 1 pulgada y en este caso lo que me dice, ¿no? La cantidad aproximada de aire en este caso va a ser de 1.5, simplemente en función al tamaño máximo nominal. Listo, ya tenemos 1.5, listo. Esto va a ser para concretos sin aire incluido. Pero cuando diseñemos concretos especiales, las cuales nos piden en este caso incluir una cierta cantidad de aire, ya sea para el tema de congelamiento de cielo o tal vez concretos que estén sujetos a algunos agentes externos, necesitamos en este caso tal vez incluir aire, ¿no? Y utilizaríamos esta parte de la tabla inferior. Pero en este caso simplemente como es un concreto común, en este caso no nos dice que es un concreto especial o que debemos tener cierta consideración, utilizamos la primera parte. Listo. Ya tenemos la cantidad de agua y en este caso el porcentaje de aire atrapado. Y eso se obtuvo en función del tamaño máximo nominal y el SLAM. Listo. Es fácil, simplemente son datos. Listo. Ahora sí, pasemos. En este caso, ahora sí pasemos estos datos, ya está completado, simplemente estamos sacando de la tablita, listo, por eso está coloreado de esta manera, listo, pasemos al siguiente. El siguiente paso es determinar el F'CR, listo. En este caso es similar, listo, ¿qué nos dice? El F'CR, en este caso es el concreto, en este caso la resistencia requerida, ¿no? El F'CR, necesito. Para poder obtener este F'CR, tenemos en este caso dos tablitas, ¿no? Uno, utilizamos cuando ya tenemos datos, en este caso estadísticos, como en este caso es la desviación estándar, y en el otro vamos a utilizar cuando no tengamos datos, en este caso ya previos, ¿no? Esto quiere decir cuando el concreto lo estamos a diseñar sin tener datos anteriores. ¿Qué quiere decir? Lo estamos realizando por primera vez, en este caso utilizando esos tipos de agregados o no sé, ¿listo? Entonces eso utilizamos esta tablita, que es la tabla número 3, y en este caso la tabla número 2 lo vamos a utilizar cuando ya tengamos datos. Pero ¿qué me dice en este caso en las condiciones iniciales? Que tengo una desviación estándar de 3 megapascales. Eso ya me están dando como dato. Entonces lo que voy a utilizar sería esta pequeña tabla número 2 que me dice determinar el F'CR cuando se conoce la desviación estándar. Listo, para este caso me están dando la desviación estándar. Como les decía, en el otro diseño que hemos realizado igual por el método ACI, utilizamos esta tablita, ¿no? En este caso se utiliza cuando no tenemos datos previos o cuando estemos realizando un diseño desde el inicio, cuando no teníamos datos conocidos. Entonces utilizaríamos esta tablita. Igual, si quieren revisar, pueden ir a ver, utilizamos esta tabla. Listo. Entonces vamos a ver cómo utilizamos esta tablita.
Simplemente la tabla nos dice que se va a subdividir en dos. Uno cuando nuestro F'C va a ser menor a 35 y el otro va a ser cuando el F'C va a ser mayor a 35 megapascales. En este caso, como dato me están pidiendo que mi F'C tiene que ser 21 megapascales. Como es 21, estaría dentro de este rango. Listo, dentro de este rango que va a ser en este caso menor a 35 megapascales. Entonces utilizo esta tablita. En esta tabla, ¿qué me dice? Puedo utilizar cualquiera de estas dos o usar el mayor valor obtenido de las dos ecuaciones. Entonces puedo utilizar la primera o segunda ecuación. El máximo valor que me salga de estas dos ecuaciones voy a utilizar en este caso como dato inicial. Listo, entonces empecemos. Simplemente, ¿qué me dice? El F'Cr va a ser el F'C más 1.34 por la desviación estándar. Listo, entonces vayamos. Entonces vayamos a esta parte. ¿Qué nos dice? Entonces, aplicamos la primera formulita. Aquí está de frente y está aplicado simplemente el F'C, en este caso que vale 21 megapascales, está acá, 21 megapascales. ¿Listo? Entonces sería más 1.34, aquí está más 1.34 por, en este caso, la desviación estándar. Pero en acá ya nos da la desviación estándar que vale 3. ¿Listo? O en acá también lo hemos vuelto a copiar, la desviación estándar que vale 3, ¿listo? Para poder operar simplemente lo hemos copiado. Este está jalando el dato de acá, ¿listo? Este 3 está jalando desde acá, ¿listo? Ese es como dato. Multiplicamos o realizamos esa ecuación y nos sale 25,02 megapascales, ¿listo? Esa es para la primera ecuación. Para la segunda ecuación, ¿qué me dice? F'C, en este caso el F'Cr va a ser igual al F'C mínimo, en este caso este es el dato que nos dan, digamos, el estructuralista, ¿no? En este caso que necesitamos el F'C, va a ser el requerimiento, nos dice 21 megapascales, necesito 21 megapascales, simplemente reemplazo 21 más 2,33 por la desviación estándar, ¿listo? Esto lo agrandamos un poquito más, menos 3.5, ¿listo? Entonces utilizamos eso, aquí está, tenemos, en este caso va a ser el F'C que vale 21 más 2,3 por la desviación estándar menos 3.5. ¿Listo? Resolviendo eso nos sale 24.49. ¿Qué nos dice esta tabla? De estos valores tenemos que elegir el mayor. ¿Listo? El mayor entre estos dos. Entonces en este caso simplemente aquí está calculado. El máximo entre esos dos datos nos sale en este caso 25,02. ¿Listo? Entonces esto sería el máximo. Aquí está. ¿Listo? Ya tengo en este caso automatizado el Excel. ¿Listo? Igual lo pueden hacer. Esto lo he realizado manualmente, así es que no tiene cosas complicadas. Simplemente son cálculos básicos. ¿Listo? En función, la cosa es entender la tablita y cómo podemos utilizarlo. ¿Listo? Eso sería el siguiente paso. Ahora, como tercer paso, en este caso ya tengo la cantidad de agua, tengo la cantidad de aire y mi F'Cr. Estos valores me van a permitir determinar los diferentes datos que me faltan. Por ejemplo, ¿qué me dice el paso 3? Calcular la relación agua-cemento. Ya sabíamos qué cosa era la relación agua-cemento. Simplemente va a ser la división de la cantidad de agua entre la cantidad de cemento. ¿Listo? En kilogramos podemos ponerle. Dividimos la cantidad de agua entre la cantidad de cemento. Esa relación es lo que me está pidiendo. Y listo. Para eso también tenemos otra tablita que nos lo está dando en este caso el ACI. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Para calcular, en este caso, la relación agua-cemento, esto va a estar en función del aire incluido y el F'Cr, si es que tenemos aire incluido o no, y en función del F'Cr. Listo, pero lo principal es el F'Cr, por eso previamente hemos calculado acá. Listo. En este caso, mi F'Cr dice que vale 25 megapascales. A ver, si le pongo a un decimal sería 25, ¿no? 25. En este caso, con dos decimales, 25,02. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular en funciones? ¿Qué nos dice? Para calcular la relación agua-cemento, lo que me interesa es esto. ¿Qué me dice la tablita? Necesito primero identificar el F'Cr, ya sea en kilogramos por centímetro cuadrado o en megapascales. En este caso tengo en megapascales, 25.02. Ubico 25,02. En este caso, 25 sería, ¿no? 25, aquí está. En este caso, esto sería... o esta sería en este caso la parte que necesito. Listo, necesito eso, ingeniero. Listo. ¿Qué más necesito? En este caso que hemos diseñado para un concreto que va a ser sin aire incluido. Listo, entonces si es que sin aire incluido, utilizamos esta pequeña parte. Listo, la intersección de esos dos, ingenieros, 0,62. Listo, 0,62. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si acá nos hubiese salido, digamos, 26 megapascales? Ingeniero, no tengo 26 megapascales. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Busco otra tabla? ¿O cómo consigo ese 26? ¿Listo? En este caso 25 se pasa a 30. Entonces para eso tendríamos que hacer una interpolación. ¿Listo? Hacemos una interpolación que también ya lo hemos realizado en el otro video. Es una interpolación fácil y simplemente en función a los datos que en este caso nos
nos dan acá, podemos calcular esta relación agua-cemento. ¿Listo? Entonces, por esta ecuación, como tenemos exactamente 25,02, estamos utilizando el 0,62 como la relación agua-cemento. ¿Listo? Aquí está, esos datos simplemente lo copiamos acá. ¿Listo? Aquí está. Eso sí, estamos copiando, entonces lo sombreamos, porque este dato en este caso necesita copiar, ¿no? De esta tablita. ¿Listo? Va a variar, por eso lo pintamos así. Como les decía, estos cuadritos de color amarillo o este color en este caso representan datos que necesitamos modificar. ¿Listo? Solo esa parte necesitamos modificar. Listo, ahí estamos. Entonces 0,62. Estamos sacando de esta tabla. Listo, ya tengo mi relación agua-cemento. Y esto en este caso me va a permitir determinar mi cantidad de cemento. Listo. ¿Por qué? ¿Qué me dicen acá? Les decía, relación agua-cemento es igual a 0,62. ¿Qué nos dice en este caso? Literalmente nos dice que la relación agua entre cemento va a ser igual a 0,62. Eso es lo que nos dice, 0,62. Eso es lo que me dice en esta parte. Ahora me dice, ¿cómo puedo obtener la cantidad de cemento? Simplemente de esta relación que ya tengo acá, despejo. En este caso, despejando sería, cemento va a ser igual a la cantidad de agua entre 0,62. ¿Listo? Entonces hago esa operación. ¿Listo? Entonces la cantidad de cemento va a ser agua entre 0,62. Entonces vamos acá. Seleccionamos esto. ¿Qué nos dice? Entonces simplemente estamos dividiendo la cantidad de agua. En este caso vamos a ver cantidad de agua. Aquí está. Que era 193. Esto que hemos calculado de la tabla. Y lo dividimos entre, en este caso, la relación agua-cemento. Listo, estamos aplicando esta ecuacióncita. Listo, entonces con eso ya tendríamos la cantidad de cemento. La cantidad de cemento, ingeniero, para este caso va a ser 311,3 kilogramos. Listo, ahí está, ya sabemos cómo obtenemos la cantidad de cemento. Listo, ingeniero. Ahora sí, el siguiente paso es ordenar nuestros datos. Listo, vamos a ordenar mucho mejor los datos que hemos calculado anteriormente. Listo, todo esto lo estamos haciendo para poder en este caso explicar mucho mejor paso a paso cómo podemos realizar los diferentes cálculos y de dónde obtenemos todos los datos que utilizamos. Listo, entonces pasemos al siguiente, balance de volúmenes. Listo, en este caso primero vamos a organizar nuestra tablita. Listo, en esta ocasión esta parte verde aún no va a estar. Listo, así tendríamos estos datos. Por ejemplo, cemento tipo 1, peso, listo, tenemos 311,29. Voy a utilizar 311,29. Estoy jalando desde acá, ¿dónde está? 311, aquí está el último dato. 311,3 o 29 con dos decimales. Listo, ese dato es de ahí, está jalando. Listo. El peso que necesito para un metro cúbico. ¿Qué más? El agua igual, tengo de acá. Listo, es el mismo dato que hemos obtenido. Listo, se está jalando el mismo dato. ¿Qué más, ingeniero? Con esto puedo obtener en este caso el volumen absoluto. Esto es lo que voy a calcular. ¿Cómo se calcula este volumen absoluto? Simplemente dividiendo el peso en seco del cemento entre el peso específico del cemento. ¿Listo? Entonces, para calcular el volumen, en este caso simplemente vamos a aplicar para el volumen, se va a calcular en este caso el peso en seco del, en este caso del cemento entre el peso específico. ¿Listo? Entre el peso específico. ¿Listo? El peso específico. Ahí sería, aplicamos esto. Entonces el volumen es la división entre peso seco y peso específico. En este caso, para el peso seco ya tenemos acá como dato. Peso seco es esto. ¿Listo? 311. Ahora necesito el peso específico. Eso estamos dividiendo entre este dato. ¿Listo? Peso específico en este caso 3150. ¿Listo? Ahí está 3150. Dividimos esos dos y listo, nos saldría como 0,0988. ¿Listo? Le dejamos así, por 4 decimales. Listo, lo mismo para para el agua, pero como el agua tiene un peso específico de 1000, igual, ¿no? En este caso, este mismo dato que ya tenemos, en este caso el peso del agua entre el peso específico del agua, que es 1000. Listo, dividimos, sería 0,1930. Listo, tenemos para el volumen en este caso del agua. Listo, ya tenemos los dos volúmenes. Pero ¿qué más? Estos datos aún no tengo. Recién vamos a calcular esto. Aditivo todavía no, vamos a ver después. Ahora el otro era la cantidad de aire. Esta cantidad de aire igualito, estamos jalando de acá, ¿no? El 1,5 que hemos obtenido de acá. Nada más. Listo, 1,5%. Pero representado numéricamente esto va a ser 0,015. Listo, esos serían mis datos. Ahora, ¿cómo calculo estos datos, ingeniero? El siguiente paso es calcular toda esta parte. Necesito en este caso el volumen del agregado grueso o agregado fino. Así con esto voy a poder calcular el peso. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos calcular. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a dejar por un momento esto. Pasamos a esta parte. ¿Listo? Vamos a ir organizando mucho mejor los cálculos. ¿Listo? En este caso, como les decía, primero vamos a hacerle sin aditivo y la siguiente partecita va a ser con aditivo. ¿Listo? Hasta esta parte generalmente
hasta esta parte, hasta el paso 2, realizamos para todos los métodos. Método en este caso del ACI, método del módulo de fineza, método de Fuller, etc. Generalmente casi hasta acá es el mismo paso. Desde esta parte, en este caso, para los siguientes pasos, empieza a modificar algunas partecitas del procedimiento. Listo, pero los cálculos son similares, pero hasta el número 4 es similar para todo él. En este caso, para todos los métodos. Listo. Empecemos entonces acá. ¿Listo? A ver, empecemos. Listo. Entonces, por el momento, esto lo estoy dejando así. ¿Listo? Es como si no tuviese datos. Vamos a ver cómo vamos a obtener estos datos. ¿Listo? Listo, vamos a ver. Entonces, no teníamos datos todavía arriba. Entonces nos pasamos acá al peso seco del agregado grueso. ¿Cómo puedo calcular en este caso el peso seco del agregado grueso? Para eso, igual, el ACI nos dan otra tabla. En este caso nos proporcionan esta tabla, el cual me va a permitir calcular, en este caso, este factor B entre B0. ¿Listo? Entonces, este factor B entre B0 nos va a permitir determinar, en este caso, el peso del agregado seco. Pero entonces, como primer paso es cómo calculo este dato, ingeniero. ¿Cómo calculo este dato? ¿Listo? Como veíamos, en este caso se calcula de esta pequeña tabla. Para ello me interesa principalmente, esto va a estar en función de módulo de finura del agregado fino, en este caso. ¿Cuánto era? En este caso, a ver, módulo 2.8. Esto es del, a ver, vamos a ver, 2.8, ¿sí? Del agregado fino. ¿Listo? Este dato es de 2.8, esto está jalando desde acá. Necesito este 2.8. Entonces eso lo hemos copiado acá. Listo, aquí está, módulo de finura 2.8. Y el tamaño máximo nominal del agregado grueso, que es 1. En función a estos dos datos, me ubico en la tabla y vamos a obtener, en este caso, este factor que acá ya lo tengo. Listo, entonces vamos a ver cómo se obtiene. Módulo de finura 2.8. Listo, para este ejemplo, sí, exactamente está acá, 2.8. Pero si es que no hubiese, como les digo, simplemente interpolamos. Listo, 2.8. Tamaño máximo nominal, 1 pulgada. 1 pulgada, ingeniero, aquí está. Este es el tamaño máximo nominal de 1 pulgada. ¿Listo? La intersección de esos dos sería esta parte que ya está coloreada. ¿Listo? Este es de color rojo, ¿no? 0.67. Entonces, esos 0.67 es lo que estamos colocando o copiando en esta parte. ¿Listo? Esto es lo importante. Primero necesito este factor. Es V entre V0. ¿Listo? Aquí está. Ese factor es importante. ¿Para qué vamos a utilizar este factor? Este factor, como les decía, me va a permitir determinar el peso del agregado, en este caso, grueso. ¿Listo? Entonces, simplemente, ¿cómo voy a calcular? Me dice que el peso del agregado grueso va a ser ese factor 0.67. En este caso, ese 0.67 es toda esta parte. ¿Listo? Ese 0.67 va a ser, en este caso, multiplicamos ese factor 0.67, que es todo esto. ¿Listo? Eso lo vamos a multiplicar por el peso unitario. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, aquí está. Entonces, 0.67, ¿no? A ver un rato esto. Listo, ahora sí. Aquí está. Entonces, aquí está. Simplemente 0.67 por peso unitario seco del agregado grueso. 0.67 por, aquí está su dato que está multiplicando. Aquí está, del agregado grueso. Peso unitario, en este caso compactado, sería 1630. Entonces estamos multiplicando ese valor, ¿no? 0.67 por 1630, listo, que está en la parte superior como dato. Multiplicamos y nos va a salir en este caso 1092.1 kilogramos, listo. Eso va a ser en este caso para el tema del agregado grueso. Lo que me interesa es este dato, listo, este dato. Ahora sí, necesito este dato. Ahora sí, este dato, como indica la flechita, lo voy a traer acá, porque inicialmente les decía que no teníamos esto, listo, no teníamos esto. Hemos realizado este cálculo y nos sale 1092, listo. Este 1092 lo voy a copiar acá, listo. Este dato también, a ver, vamos a ver. Estos datos, hace cuenta como si tuviésemos esto, ¿no? 1092, listo, 1092. Ahora, ¿cómo vamos a calcular en este caso el volumen? Ahorita ya hemos calculado el peso, listo. Ahora necesito calcular el volumen. Es lo mismo. En este caso, ¿cómo calculábamos en el tema del volumen? Dividíamos el peso entre el peso específico, listo, y nos salía este. Igualito en este caso. Para poder calcular el volumen va a ser el caso inverso. ¿Listo? Vamos a ver en este caso. Simplemente vamos a multiplicar. ¿Listo? Aquí está. Entonces el siguiente paso es calcular esto. En este caso, a ver, vamos a dividir. Vamos a dividir, ¿no? En este caso vamos a dividir. Vamos a dividir en este caso el peso seco entre el... En este caso hemos dividido el peso seco entre el peso específico, ¿no? Es lo mismo en este caso. Como ya tenemos el peso, vamos a dividir el peso seco entre el peso específico. Peso seco es 1092, que estén acá. Y ahora el peso específico del agregado grueso está en acá. A ver, este es 2600. ¿Listo? 2600. Entonces,
optamos por ese valor y lo dividimos y nos va a salir 0.42. Eso es en volumen. Listo, ingeniero. Entonces hasta ahora ya tendríamos estos dos datos. Hasta ahí tenemos esto. Listo, simplemente este hemos copiado y este hemos calculado dividiendo. Listo, entonces el siguiente paso es calcular esto, porque esto sí se puede calcular, ya que en este caso el volumen total tiene que ser 1 para un metro cúbico. ¿Y cómo calculamos esto, ingeniero? Simplemente restando. Entonces restamos 1 menos todos estos valores que ya tengo. Entonces me va a salir este volumen del agregado fino. ¿Listo? Entonces 1 menos esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Control Z, listo, aquí está. ¿Listo? ¿Cómo hemos calculado esto? Simplemente, aquí está, ¿ve? Este 0,69. ¿Ven? Vamos a ver un ratito. Aquí está, 1 menos la suma de todos los valores, ¿no? Acá, a ver un ratito. Vamos a corregirlo esto. Listo, entonces estos dos van a ocupar un volumen de 1 menos la suma de estos. Entonces así está. Esos dos es 1 menos la suma del cemento menos el volumen del agua menos del aire. Entonces ocuparía estos dos, que es 0.69. Listo, entonces el total es 0.69. En este caso esto igualito lo podemos calcular como la diferencia de esto. 0.69 menos 0.42 nos va a salir 0.27. O si no, como les decía, 1 menos, le restamos esto, esto y esto, y al final igual nos sale 0.2731. ¿Listo? Eso es por diferencia de volúmenes. Listo. Ahora sí tengo esto. En este caso esto todavía no tenemos como dato. Listo. Y ya tendríamos los volúmenes completados. Al final va a ser lo mismo. ¿Cómo calculábamos? Como les decía, ¿no? En este caso, para poder calcular el volumen, simplemente dividíamos, ¿no? El peso, en este caso peso seco, entre el peso específico. Listo, peso específico. Pero ahora en esta parte nos está faltando el peso seco. Este peso seco. Entonces, ¿cómo voy a obtener? Despejamos, sería peso seco. Simplemente va a ser el volumen por el peso específico. ¿Listo? Volumen por el peso específico. Entonces, esto calculo así. Simplemente el volumen que ya tengo por su peso específico del agregado fino. ¿Listo? Entonces, volumen es 0.2731 y su peso específico, en este caso vamos a ver, aquí está su peso específico, es esto, ¿no? Listo, aquí está. 2700. Listo, multiplicamos esos dos y ya tendríamos. Ahora sí, ya tenemos completado, en este caso, todo nuestro cuadro. Listo, entonces eso es por eso es que esta partecita tal vez un poquito confuso, pero simplemente es entenderlo. Listo, como les decía, eso también está explicado, similar al procedimiento, pero sin aditivos, ¿no? Pero por esta parte es lo mismo. Listo, ahora sí, en este caso estamos utilizando otro formato, ¿no? Al final los cálculos son los mismos, simplemente el formatito es distinto. Listo, pasemos al siguiente. Ahora sí, pasemos método ACI sin aditivo. Como les decía, desde acá sí empieza. A ver, desde acá. ¿Listo? Este es ACI, netamente ACI. Esta tablita pertenece al ACI. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a ver. En esta partecita vamos a realizar las correcciones. ¿Listo? Hasta acá, nos interesan las correcciones. Ahora sí pasamos a esta parte, las correcciones. Las correcciones, ¿para qué nos va a servir, ingeniero? Hay que entender las correcciones, ¿listo? Las correcciones son dos, uno por absorción y la otra en este caso va a ser por el tema de humedad, ¿no? Absorción, ¿para qué nos va a servir? En este caso para poder corregir netamente cuánto va a absorber nuestros agregados debido a la porosidad o vacíos que va a tener los diferentes tipos de agregado que utilicemos. En este caso, si tenemos un agregado mucho más poroso, se supone va a consumir más agua debido a que también va a absorber una mayor cantidad. ¿Listo? Si es que tenemos en este caso agregados mucho, tal vez no son muy porosos, entonces va a utilizar menor cantidad de agua, ¿no? ¿Listo? Entonces va a absorber también poca cantidad de agua. Y la humedad simplemente vamos a corregir debido a que los agregados, como se sabe, siempre vienen de diferentes humedades, ¿no? Algunos tal vez han estado en contacto con el agua, puede ser ya sea en río o debido a la lluvia, entonces necesitamos corregir también por humedad. ¿Listo? Entonces por eso se realizan los dos tipos de correcciones. Para ello simplemente hemos copiado todos los datos, los componentes. Estos datos son peso seco, lo mismo de esta tablita. ¿Listo? Estamos copiando simplemente los datos. Esto igual son datos en este caso que ya se tienen en la tabla inicial. Tenemos la absorción, humedad. Estos cuatro datos estamos sacando de acá. ¿Listo? A ver, vamos a seleccionar esto. Aquí está. Desde acá estamos sacando. ¿Listo? ¿Está? Aquí está. ¿Listo? Aquí está absorción, humedad para todos los agregados. ¿Listo? Ahí está. Entonces volvemos. Ahí está. Esos datos. Lo que vamos a realizar el cálculo son esta partecita. Este es el cálculo que vamos a realizar. ¿Listo? Este es el cálculo que vamos a realizar en este momento. ¿Listo? Vamos a ver. Primero empecemos por la absorción o humedad. Absorción. ¿Listo? Vamos a ver. Como les decía, la absorción nos va a permitir corregir
ya que el agregado va a presentar vacíos, las cuales van a absorber agua. Entonces es importante corregir también la absorción. ¿Listo? Entonces, para poder ver en este caso cuánto de agua va a absorber, en este caso necesitamos aplicar en este caso esta formulita. ¿Listo? El agua efectiva. El agua efectiva en este caso va a ser el agua total que va a estar incluido en mi concreto. ¿Listo? En mi concreto. ¿Qué nos dice? La formulita nos dice, para calcular el agua efectiva vamos a sumar 3 tipos de agua. ¿Listo? 3 tipos de agua. El primero dice es agua de diseño en seco. ¿Listo? Este agua de diseño seco es el mismo agua que hemos calculado inicialmente, el 193 que hemos obtenido de la tablita. ¿Listo? Ese es el primer agua. A eso voy a sumarle en este caso el agua que vamos a obtener en este caso del agregado fino. ¿Listo? Eso del agregado fino. En este caso esto va a ser el agua que va a absorber el agregado fino o tal vez que va a incrementar en este caso a mi diseño. ¿Listo? Este es el peso. Este es el siguiente cálculo hasta acá. ¿Listo? Este es el siguiente cálculo. Y el tercer cálculo igual va a ser el agua pero que aporta o que absorbe en este caso el agregado grueso. ¿Listo? Entonces son estos 3 cálculos y sumamos esos 3 valores y ahí vamos a tener el agua efectiva. Y eso vamos a colocarlo acá. ¿Listo? Entonces eso es la formulita. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá tenemos aporte. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, a ver, acá, a ver, vamos a ver un ratito esto. Sí, esto. Entonces, vamos a ver primero el agua de diseño, en este caso en seco. ¿Qué nos dice? A ver, absorción, acá, para el cemento, no para este caso, del agregado. Listo, aquí está. En este caso, esa es la formulita, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Para el tema de absorción, ¿cómo voy a calcular? A ver, agregado fino, un ratito, a ver, vamos a ver. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular esto de absorción para el agregado grueso. Listo, agregado grueso. Simplemente, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice? Es el peso seco, aquí está el peso seco, en este caso multiplicado por, en este caso, ¿qué nos dice? Aquí está, 1 más, en este caso va a ser el contenido de humedad entre 100, ¿listo? Entre 100, ¿listo? Entonces lo mismo, nos va a salir en este caso 1104.11, ¿listo? Entonces eso va a ser en este caso el peso ya incluyendo la humedad del agregado. Igual para el fino, ¿listo? Tenemos lo mismo. En este caso peso seco por 1 más el contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Nos va a salir 754.44. ¿Listo? Estos son principalmente para los dos agregados. Y ahora vamos a corregir por humedad. Igualito, para humedad tenemos la misma fórmula en la parte de abajo. Listo, para este caso si es 1 más el contenido de humedad entre 100. ¿Listo? En este caso esto era absorción, ¿no? Absorción, ¿listo? Esto era, perdón, a ver, peso seco por 1 más absorción. ¿Listo? Esta partecita, perdón, del cálculo anterior es 1. En este caso es peso seco por 1 más absorción entre 100. ¿Listo? Igual en acá. ¿Listo? Peso seco por 1 más absorción entre 100. ¿Listo? Eso sí. Ahora sí, para el agregado, sí, en este caso para la humedad del agregado, esto sí, esta es la formulita. Agregado seco por 1 más contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Igual para el agregado grueso y fino. ¿Listo? Es el mismo cálculo. Ahí están los datos. Entonces, por favor, esta partecita tomar en consideración. Listo, ahí tengo todos los datos. Listo. Ahora sí, esto estamos copiando lo mismo. A ver, este de acá, como les decía, a ver, este peso acá no tiene nada que ver porque el cemento no tiene humedad. Acá, esta parte, por favor, del agua. El agua en este caso, ¿cómo vamos a obtener? Les decía, entonces, estos valores, ¿cómo obtenemos? Vamos a ver de dónde sacamos estos valores. ¿Listo? Estos valores. Por ejemplo, en acá, ¿cuánto va a aportar el agregado húmedo? ¿Listo? Vamos a ver el agregado húmedo de, en este caso, de la parte gruesa o del agregado grueso. ¿Listo? Y en acá del agregado fino. Aplicando la fórmula que nos dice, en este caso va a ser el peso seco por, en este caso, la resta, ¿no? En este caso, absorción menos contenido de humedad entre 100. Aplicando esta formulita nos está saliendo en acá de 5.46. ¿Listo? Eso es para el agregado grueso. Y para el agregado fino nos está saliendo, en este caso, a ver, realizando los cálculos nos va a salir de 20. ¿Listo? Igualito. Esta es la misma fórmula que estamos aplicando acá. ¿Listo? Para el agua. Tanto para el agregado fino como para el grueso. ¿Listo? Entonces aplicamos la fórmula. En esa nos va a salir menos 5 y 20. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Entonces primero vamos a ver. Estos agregados, como les digo, esto va a ser debido a que el agregado, si es que está demasiado húmedo, va a aportar más agua a nuestro diseño. Quiere decir, si inicialmente para nuestro diseño era 193, si es que no hemos considerado esta cantidad de agregado que estaba demasiado húmedo, va a aumentar esta agua. En este caso, entonces va a variar nuestra relación agua-cemento. Por eso es importante considerar eso. Entonces, realizando este cálculo y aplicando la fórmula, simplemente para el agregado, en este caso es agregado grueso, que es esta formulita,
Esta de acá está aplicado para este menos 0.46, nos sale este dato, menos 0.46. Lo mismo para el agregado fino, aplicando la misma fórmula, nos sale 20.65. Listo, ¿qué quiere decir? Que el agregado, en este caso fino, va a absorber agua, mientras que el agregado grueso va a absorber y el agregado fino va a liberar 20.65 litros de agua. Sumando esos, nos va a salir en este caso 15.19 litros de agua. ¿Qué quiere decir? Que al final, en este caso, va a aportar esos dos agregados 15.19 litros de agua. Entonces, pero lo que yo necesito es 193. Y en este caso, si es que lo pongo así, este 193, y no lo corrijo, imagínense, vamos a sumar 193 más 15, entonces va a aumentar la cantidad de agua. Entonces tengo que restar esta cantidad de agua. En este caso, diseño en húmedo, sí, tengo que corregir. Entonces sería simplemente, restamos, ¿no? Este 193 menos el 15. Ahora sí tenemos el 178. Este es para estado húmedo. Listo. Ahora en acá, esto sí es lo mismo. Listo, esa es la formulita. Esto ya hemos visto, esto ya hemos visto. Lo importante es esta partecita. ¿Listo? Como les decía, igual. ¿Listo? Esta parte también está bien detallado en la parte de el otro método ACI, en este caso sin aditivo, ¿no? En esta partecita también, pero un poquito para recordarles. Listo. Ahora, adicional, en este caso vamos a ver estos pequeños cálculos, los cuales son bastante importantes. ¿Listo? Muy importante. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Listo. Entonces, ya habiendo culminado este diseñito, lo adicional en este caso vamos a ver la conversión a volumen. ¿Listo? Esta conversión a volumen. ¿Para qué nos sirve esto? Generalmente nos va a permitir calcular estos valores en esta forma. Habrán visto en este caso las tablitas que nos dicen, ¿no? Cemento 1, no sé, acá por ejemplo esto. Cemento 1, arena 1, 1/4, agregado 4, 3/4, agregado. Estas tablitas generalmente nos dan ya en los diseños preestablecidos para poder utilizarlo, en este caso ya sea para concreto, digamos para poder tarrajear o digamos para las zapatas, columnas, etcétera, ¿no? Ya nos dan tablitas preestablecidas, pero nosotros realizando nuestros diseños podemos llegar a esta tablita. Listo, para eso nos va a servir este pequeño cuadrito, el cual nos va a permitir calcular estos valores. Listo, entonces ¿qué nos dice? Acá tenemos los materiales, los datos, en este caso el peso unitario suelto, en este caso de cada uno de los elementos. Listo, del cemento, agregado fino, grueso. Listo, estamos jalando simplemente de las tablas anteriores. Listo, eso está jalando de estas tablitas. Listo, desde acá, estos son los datos. Listo, ¿qué más? Lo que me interesa, estos pesos en seco normal, son estos valores de acá. ¿Listo? Estos pesos en seco. Peso en seco, por favor. Peso en seco 193, igual es esto. Peso en seco, mejor todos estos valores. Peso en seco. ¿Listo? Peso en seco. 192 igualito. Peso en seco. Aquí está 192. ¿Listo? Estos son todos los valores. Listo. A ver, peso en seco. Uy, hay un rato en acá. Creo que... Sí, peso en seco. Están bien. Todos estos valores. ¿Listo? Todos estos valores están acá. Ahora sí, ¿qué más? Lo que necesito va a ser el peso húmedo. ¿Listo? Igual acá está. Peso húmedo ya tenemos acá. Peso húmedo. ¿Listo? Eso sí, 775. Aquí está 775. ¿Listo? Ahora sí, peso húmedo. Entonces, en uno tenemos peso seco, en el otro peso en húmedo. Simplemente está copiado esos valores. Ahora, lo que me interesa es cómo obtener, en este caso, un pie cúbico de este componente o, en este caso, de cemento. Para poder calcular, acá está, ¿listo? Aquí están las pequeñas formulitas que en este caso he tomado para poder calcular, en este caso, en pie cúbico, ¿listo? Entonces, ¿cómo calculo un pie cúbico de, en este caso, de cemento? ¿Listo? Todo este valor, ¿cómo llevo a pies cúbicos? ¿Listo? Entonces, lo que me interesa. Estos dos valores van a ser los mismos porque, como les digo, el cemento siempre va a estar en estado seco, ¿listo? Entonces, vamos a ver, ¿esto cómo está calculado? ¿Qué nos dice? Esto simplemente estamos dividiendo el peso húmedo entre el peso unitario seco entre 35,31. ¿Listo? Este es un factor simplemente para poder llevar a, en este caso, pies cúbicos. ¿Listo? Esto lo pueden agrandar un poquito más para que puedan hacerle su propio cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo en este caso en pies cúbicos? Pues simplemente estamos el peso del cemento, ¿listo? El peso del cemento que va a estar en acá, entre el peso unitario suelto que me está dando como dato, y ese dato pero debe estar dividido entre 35,31. Simplemente estos factores para poder convertir. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, eso es lo que estamos aplicando acá y nos está saliendo 7,3. Listo, lo mismo podemos hacer para el tema del agregado grueso. Listo, aquí está, es peso del agregado grueso que está en acá, en este caso que vale 1098,65,
entre el peso unitario suelto que estén acá, 1550, y todo eso dividido entre 35,31. Por favor, estos valores estamos dividiendo, ya que es un factor para poder convertir a pies cúbicos. ¿Listo? Se lo pueden revisar. Igual en acá. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Lo mismo. Peso entre el peso unitario suelto, pero dividido entre 32 puntos. Para cada uno de los elementos. Cemento, agregado grueso, agregado fino. Aquí está. Estas son las formulitas que estamos utilizando. ¿Listo? ¿Qué más, ingeniero? Ahora también necesitamos expresar. Esto está en función de pies cúbicos. Podemos expresarlo también en bolsas. En bolsas, listo. Pero ¿cómo expresamos en bolsas? Listo. Para el tema de bolsas son estos tres datos. Listo. Cemento, agregado grueso y agregado fino. Esos tres principalmente vamos a llevar. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos cómo podemos calcular. Listo. Para el tema de bolsas, simplemente en acá que me dice expresión respecto a bolsas de cemento. Listo. En este caso, a partir de los pies cúbicos. Simplemente voy a dividir la cantidad de cemento entre la misma cantidad de cemento. Solo esto para el cemento, ¿listo? Porque eso se representa, todos los demás elementos va a estar en función de esto que va a ser, en este caso, la cantidad de cemento, ¿no? Por eso, para el caso de cemento, si dividimos simplemente cemento entre cementos, se supone que va a ser 1, ¿no? 1, 7.3 entre 7.3, aplicando esto sería 1, eso sí, 1. Ahora, pasemos a esta partecita, primero a esta parte, pasemos abajo. Igual, el agregado grueso, vamos a dividir, el agregado grueso entre la cantidad de cemento. Agregado grueso, en este caso que es 25, entre la cantidad de cemento que es 7.3. Dividimos, listo, ingeniero, dividiendo me sale 3.4 bolsas, listo. ¿Qué más? Ahora, igual para el agregado fino, ¿qué me dice? Va a ser el agregado fino entre el cemento, pero esos son de pies cúbicos, o sea, con esto estamos trabajando. Dividimos el agregado fino entre la bolsa de cemento, ¿no? En este caso 16.6 entre 7.3, y listo, nos sale 2.3. Listo. Este es muy importante, esta partecita. ¿Listo? Estos pesos ya sabemos que son sumas simplemente, ¿no? Acá, esta parte. Por ejemplo, también podemos esto expresarlo en función a volúmenes. En este caso, claro, a volúmenes, o en este caso vamos a llevar en función a un balde, ¿no? De 20 litros. ¿Listo? ¿Cómo podemos expresar eso? ¿Listo? Entonces, esto simplemente, a ver, vamos a ver lo mismo. A ver, el tema de esto me faltaba, el tema del agua, esto me faltaba, principalmente del agua. ¿Qué me dice? Esto va a estar expresado, que dice, en función de litros por bolsa. ¿Cuántos litros de agua voy a utilizar por una bolsa de cemento, digamos? Listo, ahí está. ¿Cómo calculamos eso? Aquí está. Peso del agua entre peso del agua corregido. Peso del agua corregido. Listo, entre el peso del agua corregido. Ahí está, que es 177. No es, por favor, este agua de acá 193, sino este 177 que hemos corregido. Listo, por eso es peso del agua corregido. En este caso, entre, ¿qué me dice? Peso del cemento, pero entre 42.5. ¿Listo? Aplicamos esta formulita y tenemos cuánta cantidad de agua. Entonces, ¿qué quiere decir toda esta expresión? Que para una bolsa de cemento voy a utilizar 3.4 bolsas de agregado grueso, 2.3 bolsas de agregado fino y 24,3 litros de agua. Eso es para una bolsa según este diseño. ¿Listo? Listo. Igualito en acá podemos llevar en función de bolsas. Vamos, para una bolsa, en este caso, para baldes, ¿no? En este caso, esto llevando en función de baldes. Por ejemplo, si el balde tiene 20 litros, podemos llegar. En este caso, una bolsa. En este caso, vamos a repetir, para una bolsa. Y voy a ingresar 1,21 baldes, ¿no? 1,21 baldes en este caso de agua. Es 1,2. Más o menos un balde y más o menos la quinta parte, ¿no? Listo. Igual, para el agregado grueso, 4 baldes, 0.8. Listo, más así matemáticamente nos está saliendo así en decimales, porque sabemos, pero que no podemos medir exactamente en balde 3.21, 4.84, pero en este caso estamos viendo cómo se realiza el cálculo. Listo, porque después vamos a realizar acá. Listo. En este caso, ahí está, estos son en baldes, ¿no? Listo, aquí está. Estos valores están expresados acá, simplemente lo he copiado. Profesor, aquí está. Expresado en bolsas. Listo, aquí está. Estos valores simplemente lo he copiado. Cemento, agua, agregado grueso, agregado fino. Aquí están estos valores. Estos son los mismos valores. Y estos valores de acá están en baldes. Lo he puesto acá. Simplemente esos valores. 1, 1.21, aquí están 1, 1.21, 4.8, 3.2. Listo, ingeniero. Aquí está, listo. Esto lo podemos expresar en función, digamos, es lo mismo, sino que estoy expresándolo en fracción, ¿no? Fraccionarios.
Y así más o menos nos vienen en este caso los cuadritos, los cuales nos expresan la proporción de volumen a utilizar. Listo, ahora sí pasemos al tema de el mismo, pero con aditivos, ingeniero, ahora sí con aditivos. Listo, es el mismo procedimiento. Listo, vamos a ver, es el mismo procedimiento. Listo, entonces las consideraciones que vamos a tener en este caso: método ACI con aditivo. Listo, son los mismos datos que vamos a utilizar. Vamos a ver que solo son pequeños cambios. Listo, entonces, ¿qué me dice? Dosis hemos sacado de los datos 1%, reducción 10% y densidad. Listo, esos tres datos están acá. 1, 10 y 1,2 estamos sacando de acá. Esos son, en este caso aquí están los datos que nos daban: 1%, en este caso 1% respecto al peso del cemento, 10% reducción de agua y su densidad. Aquí están esos tres datos. Entonces yo le estoy copiando acá esos tres datos. ¿Listo? Lo estoy copiando de los datos iniciales. En este caso, esto podemos sacar de las especificaciones técnicas también, esto y esto. ¿Listo? Estos son especificaciones técnicas. Esto está llevado a kilogramos por metro cúbico. Este mismo dato, simplemente llevado a kilogramos por metro cúbico. Estos dos son los mismos, simplemente en diferentes unidades. Listo, ingeniero. ¿Qué más? Ahora sí, empecemos. Entonces, acá que nos dice, vamos a calcular. Al utilizar aditivo, se debe buscar mantener la misma relación agua-cemento. Listo. Entonces, listo. Vamos a ver acá primero, a ver. Agua, listo. Entonces, vamos a realizar este cálculo acá. A ver. Listo, a ver, vamos a ver. Esto es la cantidad de agua. Listo. Entonces, la nueva cantidad de agua es 17,273. Ahorita vamos a ver esto. A ver, vamos a ver un rato esto. Vamos a revisarlo bien. Listo, está bien. Listo. Entonces vamos a completar. ¿Listo? Entonces, lo que me interesa en acá, la cantidad de agua. La relación agua-cemento que dice debemos conservar. Debe ser la misma. ¿Listo? Debe ser la misma para no bajar en este caso la resistencia. ¿Listo? Relación en este caso con el aditivo. Pero por ahora hay que considerarla así. ¿Listo? Vamos a conservar. Siempre se considera relación agua-cemento. Listo. Ahora, ¿cuánto de agua debo utilizar? ¿Cuánto debo utilizar? Eso es cómodo. Inicialmente teníamos 193. 193. Aquí está el 193. ¿Listo? O si no, acá está. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto está acá. 193. ¿Listo? Aquí está. Entonces, ese 193. Entonces, el ACI desde acá empieza. Entonces, eso agua, esa cantidad de agua, eso puedo reducirlo. ¿Cómo voy a reducir? ¿Qué me está diciendo? Cuando utilizo este aditivo, puedo reducir un 10% de la cantidad de agua que estaba utilizando, en este caso sin aditivo. Entonces seleccionamos este ingeniero, listo. Entonces la cantidad de agua inicial es 193, ¿listo? 193, aquí está 193. Menos, en este caso multiplicando el 10% de 193, restando el 10% nos está saliendo 173. ¿Listo? Entonces al 193 que era inicialmente lo estoy restando el 10% de ese mismo 193. Y en este caso la cantidad de agua que voy a utilizar va a ser 173. ¿Listo? Entonces eso es la nueva cantidad de agua. Eso está colocando acá. Cemento. Allá. Primero, listo. Allá, listo. Hasta ahí tenemos. Ahora, cemento, igualito. ¿Qué me dice? Supuestamente estos datos aún no tengo. Aún no tengo. ¿Listo? Cemento no tengo. Listo. Ahora, cemento, ¿cómo va a ser? Igualito. En este caso, como ya tengo la cantidad de agua, ahora sí puedo calcular cemento. Cemento, ¿cómo voy a calcular? En función de mi relación agua-cemento. Entonces, agua entre cemento me va a dar el 0,62. Pero como ya tenía agua, que vale 173, igualito tengo esto. Reemplazando esos valores, nos va a salir en este caso, simplemente dividiendo, ¿no? Agua entre relación agua-cemento, nos va a salir la nueva cantidad de cemento, va a ser 280. ¿Listo? Entonces, estos dos datos, 173 y 280, lo pasamos a esta tablita. ¿Listo? Entonces, lo pasamos a esos dos datos. Ahí está. 280 de cemento y 173 de agua. Listo, pero como podemos observar, mira, ingeniero, acá me dice que utilizábamos 311 y acá 280. Y el agua, acá utilizábamos 193 y acá estamos utilizando 173. Listo, entonces esos van a ser en este caso debido al uso de aditivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Utilizando estas mismas cantidades vamos a llegar a la misma resistencia. ¿Listo? A la misma resistencia que hemos diseñado inicialmente. ¿Listo? Al 210, todo el procedimiento anterior. Listo, estamos ahí. ¿Qué más, ingeniero? Los siguientes son los mismos. Como llevábamos a volumen, es el mismo cálculo. En este caso dividíamos peso entre peso específico. Es lo mismo que el dato anterior. Igualito peso entre peso específico.
Listo. En este caso estos son ya datos que hemos obtenido para en este caso realizar las correcciones. Listo. Y con esto, a ver, hacemos las mismas correcciones. Completamos igualito para nuestro agregado en función a nuestro factor, ¿no? Igualito, el factor en este caso de b sobre v0 va a ser 0,67. Listo, va a ser lo mismo. Este factor va a ser lo mismo que el anterior. Lo que me interesa en acá, el volumen absoluto. Va a cambiar el volumen, porque está cambiando la cantidad de mi cemento, la cantidad de mi agua, la cantidad de mi aditivo. En este caso está incrementándose acá, considerando el porcentaje de aire. Listo, porque en el ACI sin aditivo no teníamos esto, entonces sí tiene que cambiar, tiene que variar. Entonces, en este caso, se supone que todo debe sumar 1, y hasta ahorita tenemos, en este caso así, ¿no? Es como si no tuviésemos esto. ¿Listo? No tenemos esto. Listo. Entonces, a ver, tenemos el volumen absoluto. Listo. Es la suma de 1 menos esto. Listo. Esto va a ser el volumen absoluto. Listo. Este estamos copiando acá. Listo. Vamos a ver. Entonces, este factor es de la misma tabla. Listo. Este peso seco es el mismo cálculo. Factor V entre V0 por el peso unitario. Es lo mismo. Listo. Estamos multiplicando. Listo. Y nos va a salir en peso 731. A ver, esto es 731. Vamos a ver en peso seco, ¿no? Ya. Listo, entonces en acá lo que me interesa es esto. Listo, esto de acá. Esto sí, a ver, vamos a ver. Esto de acá. Este es lo que me interesa. Listo. Entonces es el factor por 0,67. Listo. Entonces, listo, sería, a ver, 0,67 por el peso específico. Ya tenemos como dato. Es de acá. ¿Listo? Eso no se olvide. ¿Listo? Ese es el peso específico. Aquí está. Peso unitario, perdón. ¿Listo? Entonces, peso unitario. Listo. Ahí está. Listo. Multiplicamos. A ver. No, le damos igual. ¿Dónde estamos? Listo. Aquí estamos. Es lo mismo. Listo. Ya tenemos este dato. Y esto va a jalar acá, ¿no? Listo. Esto igual. ¿Cómo calculamos? Dividiendo. Dividimos en este caso. Simplemente el peso entre el peso específico. ¿Listo? Y nos sale este dato. Listo. Esto, ¿cómo completábamos? Haciendo que llegue a 1. Listo, completamos esto. Igualito, multiplicando, nos vamos a obtener este mismo dato. Listo, eso sería el procedimiento. Realizamos las mismas correcciones. En este caso, aquí están las correcciones. Igualito por humedad, por absorción. Es el mismo procedimiento. Y de nuevo, podemos armar nuestra misma tabla. Listo, eso sería simplemente para el tema del aditivo. Nos va a reducir agua, nos va a reducir cemento. Y esta partecita, incrementar aditivo en esta parte. Listo, eso estamos haciendo. Y los mismos cálculos. Listo. Esto podemos hacer lo mismo, el mismo cálculo, utilizar la misma tabla. Y podemos realizar una comparación económica, ¿no? Ya que hemos en este caso realizado los dos cálculos, tanto con aditivo sin aditivo, podemos hacer una comparación económica. ¿Listo? Por eso es que en este caso utilizamos aditivo, ¿no? Porque tenemos dos diseños, el patrón y con aditivo. ¿Listo? El diseño patrón, que es el diseño de mezcla 1, estamos utilizando 311 bolsas de cemento. Y en el diseño 2, 280. Pero en el primero no utilizamos aditivo. Y en el segundo sí estamos utilizando una cantidad de 2.80. Nos ha salido 2.80. A ver, esta es la número N91. A ver, esto está por acá. Aquí está. La cantidad de aditivo es 2.80. ¿Ya de dónde viene eso? Creo que tampoco lo hemos visto. Vamos a ver. Eso está viniendo de acá nada más, ¿no? En este caso, ¿cómo se calcula la cantidad de aditivo? Va a ser en este caso 1% de la cantidad total de cemento. ¿Listo? Simplemente multiplicamos el 1% de la cantidad total de cemento. Listo, ahí tenemos el aditivo. Listo, ahí tendríamos el peso. Por eso nos dice 1% de la cantidad de aditivo. Listo, volumen absoluto. Lo mismo, en este caso va a ser esto entre en este caso entre 1200, que es su densidad, ¿no? Si no, lo automatizamos también esto. Listo, a ver, lo automatizamos mejor. A ver, sería igual esto entre esto. Listo. Listo, ahora sí. Es lo mismo, listo, ahí está. Entonces sería esto entre esto, listo, ahí está. Y tenemos lo mismo. Eso es lo mismo. Estamos copiando y copiando. ¿Listo? Listo, ahora sí. Entonces acá, ¿no? Realizamos una comparación. ¿Listo? La cantidad ya tenemos. Este es por metro cúbico, para un metro cúbico. ¿Listo? ¿Qué más? Podemos calcular el costo, ¿no? El costo en este caso del cemento. Imaginemos que en este caso como dato tenemos acá. El precio del cemento, digamos... no se le ponemos en acabar un ratito precio de aditivos al revés, ¿no? Este es precio del cemento y esto sería un rato. Listo, en este caso lo hemos puesto con datos anteriores, creo. Ahora vamos a ver. Listo, entonces el costo del cemento, ¿cómo sería? En este caso va a ser simplemente el aditivo con su... Primero, el cemento, a ver, sería
la cantidad de cemento con el precio. Listo, en este caso. Y igual en acá. Sería la cantidad de aditivo por su precio. Listo. Y en este caso, cuando utilizamos aditivo, acá sería 0, ¿no? Y en el segundo igualito. Este es cuánto de aditivo va a ser 2.80. Pero vamos a ver 2.80 por su precio. Listo, estamos poniendo en este caso como si fuese para un kilogramo, ¿no? O un kilogramo cuánto nos está costando. Listo. Entonces para un kilogramo de cemento en este caso me está costando 0.5 soles. En este caso en función a su moneda. Listo. Y un kilogramo de aditivo 3.50. Multiplicando con ese precio nos va a salir estos datos. Listo. Estamos multiplicando los precios para un kilogramo. Por favor, para un kilogramo. Listo. Si tenemos, digamos, una bolsa de 42.5 kilogramos, le dividimos a cómo está la bolsa. Listo, para obtener un kilogramo. Listo. Con eso hacemos en este caso una suma total. Aditivo más cemento, como solo cemento, 155. Abajo igual. Listo. En este caso, listo. Y como podemos observar, hacemos una diferencia y por cada metro cúbico nos estaríamos ahorrando 5.76. Listo. Este es a manera de ejemplo. ¿Por qué es importante esto? Porque aparte de ahorrarnos, esto es en este caso diseñando así con el factor de seguridad que nos dan la normativa. Si realizamos ensayos en el laboratorio, por ejemplo, si estamos realizando un diseño 210, podemos obtener, digamos, en el laboratorio a los 28 días, no sé, digamos 280, 260, sí, resistencia altas vamos a obtener y podemos reducir nosotros. Entonces, al reducir en este caso cemento, realizamos una corrección de nuestro diseño y vamos a ahorrar muchísimo más por metro cúbico. Listo, entonces podemos corregir, en este caso mejorando nuestros agregados, alguna calidad de agregados, el agua, etcétera. También podemos ir mejorando en este caso las propiedades. Listo, entonces así podemos realizar nuestro diseño ACI. En este caso hemos tratado de utilizar otro formatito y hemos dado algunas cositas más, ¿no? En este caso para poder entender mucho mejor cómo realizamos el diseño, por qué nos entrega esta tablita, listo, y cómo utilizamos el aditivo. Listo, entonces eso sería por el día de hoy. Espero que por lo menos hayamos aportado un poquito más de lo que hemos hecho en el primer video, ¿no?, de diseño de método por ACI, también que lo hemos hecho en este caso. Siempre estamos tratando de agregar algo más, mejorar algunas cositas más, sino en este caso hemos utilizado este pequeño formato. Es similar. En este mismo cálculo lo podemos adicionar en el cálculo anterior que hemos hecho por el método ACI. Listo, entonces eso sería por el día de hoy. Espero haberles aportado con mi granito de arena y simplemente también quisiera que nos apoyen, ¿no?, con su suscripción. Denle like al video. Listo, eso sería todo. Cualquier cosa, no dejen de dejar su mensaje en los comentarios. ¿Listo? Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.